precisamente en este contexto voy a conectar esto. ¿Cuántos se dieron cuenta de que nos agarró? Desprevenidos. Algunos sí vi que se asustaron, pensaron que era de veras, ¿verdad? Se pararon así como, ¿bien? Bueno, pues así también, ¿cuántos saben? Son los problemas. También las dificultades que enfrentamos. ¿Nos mandan un correo para avisarnos? ¿Nos mandan un WhatsApp? ¿Verdad que no? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llega ese día malo que la Biblia habla? ¿Qué hacemos cuando una enfermedad que no esperábamos es diagnosticada en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando lo que parece ser seguro revela que no lo es tanto? Por eso el día de hoy titulé el mensaje del día de hoy, Castillo Fuerte. Y conmigo, Castillo Fuerte. ¿Me acompañas a orar? Cierra un momento tus ojos, por favor, y vamos a decirle, Señor, gracias nuevamente por estar reunidos con la intención de escuchar tu palabra y no solo de que se quede en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Padre amado, sabemos que vivimos en un mundo caído, nadie está exento de recibir malas noticias, nadie está exento de recibir adversidad, porque todos, Señor, estamos inmersos en una decadencia que este mundo, que esta sociedad, Señor, día a día lleva. Sin en cambio, lo único que hace la diferencia es en dónde ponemos nuestra confianza, en dónde vamos a posicionarnos en el momento en que suceda. La pregunta es, ¿cuándo suceda? Porque tarde que temprano, Señor, todos vamos a tener que experimentar la adversidad. Y no es algo que deseemos, sin embargo, nos damos cuenta que aún la adversidad en ti tiene propósito. Gracias te damos porque tu palabra tiene la respuesta. Tú tienes las palabras justas, Señor, para darnos el consejo que necesitamos. Te pedimos que hoy ese consejo sea lo más importante que valoremos en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y decimos amén. Castillo Fuerte es un emblema, una conceptualización de lo que más adelante te voy a hablar, pero cuando hablo de un castillo no me estoy refiriendo a esto, no hablo de un refugio. Di conmigo, es una persona. Nuestro verdadero refugio, ahorita que empezamos a escuchar la alarma, ¿verdad? La recomendación es sal y busca un lugar ¿de qué? De refugio. Un lugar, si es un siniestro, ¿verdad? Alejado de un edificio que pueda colapsar. Si es un incendio, buscar un lugar, ¿verdad? Lejos de donde se está ocurriendo vamos a resumirlo así, la adversidad. Bueno, en la vida del creyente, tú y yo debemos de saber con total seguridad cuál es nuestro refugio. En un siniestro, este edificio, y no solo este edificio, muchos edificios, muchas casas, ¿verdad? Con la magnitud del sismo que ahorita está en noticias. ¿Cuántos han visto las noticias en Marruecos? ¿Sí? Se vendría abajo. Y nos da evidencia, nos hace recordar que ningún edificio, por muy buen establecido, puede ser 100% seguro. ¿Estás de acuerdo? Aún los especialistas en esta construcción de estos nuevos edificios que han venido a hacer la nueva arquitectura a partir de los siniestros de 1985 en México, yo escuchaba que se han replanteado muchas cosas en cuanto a construcción, en cuanto a principios de fundamentos, pero escucha bien, aún dicen, ni aún así es 100% seguro. Pero yo te tengo noticias. Para la vida del creyente sí hay un lugar 100% seguro. Para cada uno de nosotros, sí,
Claro que sí, hay un castillo fuerte. Y ahorita voy a decir por qué utilizo ese término. Porque no estamos hablando de un lugar, no estamos hablando, mira, podemos empezar a ver todo lo que en nosotros genera seguridad. Hay que decirlo, nuestra sociedad hoy en día pone seguridad en los bienes materiales, en la cuenta del banco, en sus pertenencias, sus posesiones. Muchos otros en sus relaciones, a quien conocen, se sienten influyentes porque tienen cierta amistad con fulano de tal, o bien en sus logros académicos. Y cuando tú empiezas a reflexionar en todo eso que al ser humano le brinda seguridad, te das cuenta de algo también. Tampoco es 100% seguro. ¿Verdad que sí? Lo único que puede darnos verdaderamente seguridad no es un lugar, es una persona. Y esa persona se llama, ¿cuántos saben cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién puede decirme cuál es el nombre del refugio más grande, más seguro? ¿De quién no me puede decir quién es este castillo fuerte? Así es. Y este término se acuñó más sobresaliente en tiempos de la reforma protestante. Te voy a contar un poquito de esto. Corría la reforma, tú sabes bien, dio inicio o se le otorga a la fecha de 1517, cuando un monje de nombre Lutero, Martín Lutero, comenzó, ¿verdad?, la protesta frente al sistema religioso de su tiempo en cuanto a lo que en ese momento, ¿verdad?, se llevaba en manipulación. Hay que comentarlo, ¿verdad?, a grandes largos. Pero después de esto, posterior a esto, rápidamente te digo lo que atravesó Europa. 1527, una década después, cuando la reforma estaba, digamos, en pleno apogeo, cuando estas ideas revolucionarias empezaban a permear en todos los países europeos, Europa enfrentó una de las más grandes pestes, una de las más grandes tragedias a nivel mundial, históricamente referenciado hasta el día de hoy. Y estoy refiriéndome a la famosísima peste bubónica. Así lo dicen los historiadores. Prácticamente barrió Alemania. ¿Qué quiere decir eso? Que la peste acabó con casi, escucha bien, la mitad de la población. Se calculan unos 100 millones de personas en todo el mundo. Imagínate eso, en tiempos, yo creo que estaban interpretando, ha llegado el apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que estaban diciendo, estamos ya en la gran tribulación. Muerte por donde quiera, y parte de esto yo recuerdo que prediqué cuando estábamos en plena pandemia, no sé si alguien lo recuerda. Bueno, en ese contexto, también Lutero tuvo que enfrentar esta peste. De hecho, uno de sus hijos casi muere debido a esta peste. Y al tener en cuenta toda esta situación, vamos a decirlo, esta adversidad que estaba enfrentando, alguien no lo sabe, pero Lutero, Martín Lutero, una de las características que también tenía era que componía melodías. Algunos no saben este dato, solo lo ven como el reformador y sí, pero también escribía. Y Martín Lutero escribió un extraordinario himno que fue prácticamente el emblema de este tiempo, como estandarte en medio de la persecución. Algunos dicen que lo compuso también influenciado cuando uno de sus colaboradores cercanos murió o fue, voy a decirlo así, como es, asesinado por parte del sistema religioso por predicar la verdad, por predicar en contra de los abusos y los excesos que en ese entonces la Iglesia Católica Romana estaba realizando. Lutero era un hombre de Dios y un hombre que tomaba en su vida las escrituras como lo sabemos, ¿verdad? De hecho, de las 5 solas de la Reforma provienen precisamente de las conclusiones a las cuales Lutero y otros llegaron al saber que la escritura, ¿verdad?, es la máxima autoridad, norma de fe y conducta para el creyente. Y él reflexionando en una porción de las escrituras, ahorita vas a ver cuál es, Salmo capítulo 46,
compuso, influenciado en el Salmo 46, escribió este himno llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. A lo mejor alguien sí lo ha escuchado, a lo mejor alguien lo ha cantado. Se canta hoy en día mucho más en iglesias históricas. Pero el himno tiene consigo el entendimiento de lo que en la vida de un creyente que confía en Dios, que sabe que Dios es nuestro más alto refugio, nuestro más alto escondite, nuestro castillo fuerte, puede hacer frente a la adversidad. Y entonces vamos a ver en esta mañana, vamos a reflexionar lo que yo también creo Lutero vio, percibió una vez que él estaba viendo el Salmo 46. ¿Vale? Vamos a empezar a ver, si tú traes tu Biblia, ábrela en el Salmo 46, un salmo hermoso, como lo son todos, ¿verdad que sí? Como lo son todos, pero el Salmo 46 tiene ciertas peculiaridades. Es un escrito que tenemos que ver, mira, es importante, a veces hay que responder ciertas preguntas porque pasan los tiempos, pasan los años, y a veces no nos damos cuenta de algunas cuestiones que son buenas decir. Si tú tienes un hijo pequeño y un día estás leyendo este salmo, y si tú tienes en tu edición, por eso te pido que vayas a tu Biblia, porque rápidamente vamos a ver respuesta a esto. La edición que tienes, la que tengas, normalmente esos subtítulos que ponen al principio, obviamente esos no son añadidos, no son inspirados, ¿sí? Pero nos dicen algo y están ahí por algo, ¿verdad? ¿Cuántos ya están en su edición? Te estoy dando tiempo para que llegues, ¿sí? Y el Salmo 46 tiene un título, dice, para el director del coro. Órale, eso aún tiene que ver, sí, porque este salmo originalmente se cantaba, se recitaba de forma grupal, donde, voy a decirlo así, una orquesta participaba y tenía ciertos preámbulos. Los que saben de música saben un poco más acerca de cómo se organiza una orquesta. Este salmo se le atribuye, ¿verdad? Y lo dice a los hijos de Coré, ¿sí? Y me encanta porque a veces, ¿verdad? Como te dices, si tú eres un niño pequeño y estás leyendo el Salmo 46, te va a preguntar, oye, papá, ¿qué es eso que dice compuesto para Alamot? ¿Ya se diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta qué dice? O Salmo de Alamot, ¿cierto o no? ¿Y cuántos papás le podrían responder a su hijo si te pregunta eso? ¿Verdad? Qué importante es conocer y dar respuesta a la palabra. Por eso fomentamos en esta casa el estudio diligente de las Escrituras. Bueno, ¿qué es eso de Alamot? ¿A cuánto les gustaría? Digo, si no, me sigo. ¿Sí? ¿Te gustaría saber qué significa eso de Alamot? Ok, bueno. Hay digamos, hay opiniones, voy a decirlo así, hay opiniones, no podemos incluso concretarnos a que solamente eso significaba. De hecho, yo he visto a aquellos que conocen todo este tipo de usos y costumbres judías, y he podido ver lo que tratan de expresar, y honestamente lo que tendríamos sería solamente un equivalente. No podemos decir así tal cual, porque, vuelvo a repetir, abarca muchas cosas. Alamot era digamos, claramente una asignación, vamos a llamarlo así, una asignación, que se le daba lo que hoy vendría siendo a los, digamos, no sé cuál es el nombre de los diferentes tonos, ¿cómo se le puede llamar a los tonos de voz? Bueno, a ese establecimiento que hay barítono, soprano, ¿y cómo se le llama a esos tres? Voces o tipo de voces, que en la orquesta había mujeres, había hombres, ¿sí? Y había también niños. Mira qué interesante. Y Alamot era una parte donde únicamente lo entonaban los sopranos. Algunos dicen que en realidad eran las mujeres. Por eso te dije, está
Una mujer es más soprano, ¿cierto? Ah, fíjense, ahí está, los músicos saben de esto, ¿no? Y eso era el término alamot, aquellos que tendrían que cantar esto, digamos, voces sopranas, ¿sí? Pero está dividido en 3 estrofas, porque en cada estrofa, ahorita lo vamos a ver, había un interludio, o en el hebreo le llaman un selah, un silencio, es decir, terminaba la primera estrofa, había un selah, un interludio. Este salmo se cantaba con cuerdas, con címbalos. Imagínate la belleza de todo esto. Y posterior a eso seguía la siguiente estrofa. Nuevamente se daba un selah. A veces los silencios para muchos son incómodos, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué lo hacían el pueblo de Israel? Para reflexionar lo que acababan de exaltar, de proclamar. Mira qué hermoso. A veces no nos damos el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, dicho sea de paso, nos tomamos el tiempo para una vez que tenemos nuestra lectura bíblica todos los días reflexionamos, meditamos, guardamos silencio, dejamos que las verdades de Dios nos penetren y nos vayan definiendo? Así era el Salmo 46. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice. La primera estrofa son los primeros versículos. Ahí vas a ver que ahí nos va a decir hasta dónde. Vamos a leerlos. ¿Listo? Salmo 46, versículo 1 en adelante. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre, di conmigo, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Versículo 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan, ¿qué? Así como los que estamos recordando el 2017 de 1985. ¿Cuántos ya habían nacido desde ese año? Ya no estás tan jovencito. No, yo también ya estaba. Por lo tanto, no temeremos. Gracias, Luis. Para que sea precisión, tipos de tesitura. Tipos de tesitura es los diferentes, lo que te dije, soprano, barítono y bueno. Cuando vengan los terremotos, ¿está diciendo el Señor que no vendrán terremotos? No, está dando a entender que tarde que temprano, ¿qué? Van a llegar. Entonces, no te extrañes, lo que te decía al inicio no quiere decir que esté deseando. Ojo, yo no estoy deseando para ti que te vaya mal, que te encuentres con problemas el día de mañana. No, pero hay que ser muy realistas y sabemos que todos estamos expuestos ¿a qué? A que lleguen. No sabemos cuándo, como te dije, no nos mandan un WhatsApp, no nos dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque dentro de 8 días, híjole, se va a poner la cosa que arde. Venimos de una pandemia, ¿verdad? ¿Alguien nos anticipó? ¿Cómo estábamos? Todos asustados, preocupados, ¿verdad? Con ansiedad, no sabíamos qué hacer. ¿Cuántos estábamos capacitados? Hoy en día ya lo vemos hacia atrás y nos podemos hasta reír, ¿verdad? Pero en ese entonces, ¿qué hacíamos? Pues así es esto. Cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar, los hijos de Coré siguen diciendo que rujan los océanos y hagan espuma. O sea, está diciendo que prácticamente, no sé lo que sería un equivalente a un tsunami, ¿verdad? O vengan estos grandes eventos cataclísmicos que son tremendos, que los vemos a lo largo de todo el mundo, en todos los tiempos. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Ahí está. Y ahí aparece el primer Selah. Primera verdad que veo en este momento, y no sé si tú lo percibes, pero aquí hay mucho que ver. Al final lo voy a resumir en 5 verdades que este salmo nos habla, pero desde aquí no sé si tú ya percibes algo de lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Porque todo este acercamiento, yo creo que como Lutero, que empezaba a ver su entorno caótico, su situación adversa, sus problemas. Mira, yo no es necesariamente que vengan todo este tipo de eventos. Yo quiero que equipares un poquito la situación que tú vives. Porque estoy seguro que también tienes complicaciones. ¿O no? Y en el entorno donde vemos a veces mucho la problemática, podemos olvidar algo que aquí
el salmista o los que componen este salmo están resaltando. Dios nos recuerda quién es Él. Si tú hoy partes de esa gran verdad, cuando dicen por ahí esta frase, se nos acaba el mundo, es porque empezamos a percibir los problemas más grandes que nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿habrá algún problema más grande que Dios? No, pero se nos olvida. Por eso el constante recordatorio, yo creo que de cada uno de nosotros debe ser quién es Dios. Porque si olvidas quién es Dios, entonces vas a minimizar su obra, vas a minimizar su poder en tu vida, vas a caer en la trampa donde todos, ¿verdad?, estamos tendenciosos a caer, llamada dependencia en nosotros mismos. Porque cuando sabes quién es Dios, por automático sabes que viene confianza, seguridad, saber que no hay algo más imposible para nuestro Dios. Este salmo nos dice, no nos dice, mejor dicho, que no habrá tribulaciones. Este salmo nos dice que hay que reconocer que vendrán a nuestras vidas, pero aquí está la diferencia. Pero nos afirma que tenemos a un Dios grande en quien refugiarnos. ¿Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor? Imagínate la situación que todos estos creyentes estaban experimentando al saber que estaban en una inminente peste y que podían llegar, ¿verdad?, a incluso a ser contagiados y también morir. Ve qué entendimiento tienes que tener para declarar con toda seguridad que Dios es tu fortaleza, que el Señor es castillo fuerte. No debemos de temer ante las adversidades. ¿Por qué? Porque el Señor gobierna todo. A lo mejor ahorita lo decimos sí, pero ¿cuántos pudimos pronunciar esto? Yo lo pronuncié muchas veces a gente que estaba contagiada de COVID. O a gente que tenía familiares en el hospital. Porque es verdad, familia, el Señor gobierna todo. Y lo dije muchas veces en ese tiempo, ahora lo recuerdo, que el último día de la existencia de una persona no lo determinaba ese virus, lo determina solo Dios. Porque el Señor es el que tiene el control y no una pandemia. ¿Cuántos saben que Dios no perdió el control? ¿Crees que perderá el control en tu vida? ¿Verdad que no? No, nosotros sí perdemos el control. Pero entonces es que tenemos que hacer caso, ¿a qué? A dirigirnos a aquel que es el castillo fuerte. Después de este interludio, avanza el Salmo diciendo, versículo 4, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Versículo 5, Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. Yo creo que por eso Lutero estipuló, ¿verdad?, un lugar como un castillo. No puede ser destruida en cuanto a despunte el día, que dice, Dios la protegerá. Versículo 6, las naciones se encuentran en un caos. Mira qué entendido desde ese tiempo. Desde antes de Cristo se escribió este salmo. Ahora yo te pregunto, 2000 años después de Cristo, pregunta, ¿las naciones siguen estando en un caos? Sí. Y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. ¿Imaginas el potente de su voz? Imagínate todo lo que tan solo Dios dijo y se logró. Yo creo que no solamente aquí como lo estamos viendo en lenguaje poético, puede ser literal. ¿Cuántos saben que si Dios hoy habla, la tierra se puede derretir? Versículo 7, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Ve qué verdad. Nunca lo olvides. Está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra
fortaleza. Y aquí entra el segundo Selah, aquí entra la segunda parte de esta es la segunda estrofa, donde nuevamente hay que detenernos, meditar, reflexionar. La verdad que este salmista o aquellos que compusieron este salmo nos están invitando a confiar. ¿Qué podemos percibir en esta segunda estrofa? Que en medio de la crisis, ojo, en medio de la crisis, no solo de un país, de todos los países. Familia, la referencia vuelvo a ponerla tan inmediata. No conocí ninguna nación en el pasado 2020, parte del 20, después del 21 y posterior, que no entrara en crisis. ¿O no? Todas las economías del mundo se vieron ¿qué? Amenazadas, minadas, preocupadas. Familia, el mundo se paró por un virus microscópico. ¿Te das cuenta lo frágil? Ahí tiene muchas lecturas. ¿Te das cuenta lo frágil que somos? ¿Te das cuenta lo débiles que somos? ¿Te das cuenta que si Dios dice hasta aquí, un virus microscópico nos puede hacer añicos? Todos los gobiernos, aún los más orgullosos, sí, lo tengo que hablar, porque muchos se creen poderosos del mundo, porque hay muchos que tienen mucha altivez por su economía, por su gran extensión territorial. Bueno, también ellos se vieron amenazados. En medio de la crisis de nuestros países, que pueden estar en un momento sin control, esta segunda estrofa nos invita a reflexionar de las diversas maneras en las cuales Dios nos ofrece seguridad, consuelo, donde solamente, como lo decía, no es un lugar físico, es una persona. Y ese lugar se llama en Cristo. Bienaventurada aquella persona que hoy puede decir yo estoy en Cristo, que no tiene una vida doble, que no hay dicotomías, que no se engaña a sí mismo pretendiendo ser alguien que no es, que realmente, no estoy diciendo es perfecto, pero que sabe reconocer sus errores y que los trabaja y que día a día busca agradar a Dios y que día a día busca vivir no para sí mismo, sino aquel que lo compró, aquel que dio su vida por él. Porque esa persona está en el lugar más seguro. ¿Cómo se llama ese lugar? En Cristo. Toda persona que se dirige a ese camino en el cual va a encontrar un castillo fuerte, es aquel que ha reconocido el señorío del Señor en su vida. Y ahora nos llama a que invitemos. ¿Sabías? Este mundo vive con constante inseguridad, y no por los sismos, no solo es Ciudad de México, no solo es los lugares donde es el epicentro del terremoto. Aquel que hoy no ha entregado su vida a Cristo, te voy a decirlo así, está en una cuerda floja. Aquel que hasta el día de hoy no se ha rendido, que solo tiene un manto religioso, una vida por aparentar, esa persona sí está en un gran peligro. Porque ¿cuántos saben cuál es la mayor esperanza en la vida del creyente? Que aunque muramos, no van a ser para siempre. ¿Qué es lo que le espera en la vida del creyente? La vida eterna. Pero aquel que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y ahí sí hay problemas, porque no le espera la vida eterna. ¿Qué le espera? La condenación eterna. Sin el afán de crear miedo, porque la palabra de Dios no está con la intención de crear terror, sí de crear temor, es muy diferente. La intención de ver el plan de Dios en nuestra vida es que hoy nos invite nuevamente a saber
que si no lo tenemos a Él, estamos en una, como decían por ahí, tablita floja. Pero si hoy tú estás en Cristo y sabes que vives día tras día para buscar agradarle, te tengo grandes noticias. El Señor es tu castillo fuerte. Tercera y última estrofa que empieza, que termina el desenlace de este salmo chiquitito, ¿verdad? Pero bien, voy a decirlo así, rico en verdades que hasta el día de hoy nos sostienen. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque no solo es el consejo de Dios, es relevante el día de hoy. Fue relevante hace más de muchos siglos y lo seguirá siendo hasta el día de hoy. Es oportuna, es atemporal. Nos sigue llamando a tomar el consejo de nuestro Dios. Versículo 8 en adelante dice, vengan. Cuando yo digo que alguien me dice vengan es porque me está invitando. Ayer les dijimos, vénganse a la noche mexicana. Algunos sí respondieron. Los demás se lo perdieron. Bueno, pero esa es una invitación. Vengan, vean que las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza. Quema con fuego los escudos. Verso 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Versículo 11 termina, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. De manera majestuosa, el salmista o aquellos que compusieron este salmo, el autor humano, los autores humanos, nos llevan a contemplar las obras de Dios. Nos sigue dejando percibir la protección de Dios. Cuando utiliza, por ejemplo, hay muchas cuestiones, obviamente, que a lo mejor a simple vista no las podemos comprender porque nos falta acercarnos al tiempo y a las culturas de aquel tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hace referencia al quebrar el arco, ¿sabías que está hablando de ver la protección de Dios desde lejos? Porque aquel que percibía al arquero, por así decirlo, en las guerras de ese tiempo, tú sabes que el arquero no se coloca a pequeña distancia y dispara. Lo hacían desde ¿qué? Kilómetros incluso, en los más, muchos metros atrás para lanzar. Y lo que el salmista está dejando aquí entrever es esto, que la protección de Dios se puede ver desde lejos. A eso significa cuando el Señor quiebra el arco. Y el otro contraste es este. También dice, y quebranta la lanza. Y la lanza sí era un instrumento de ¿qué? De lucha, pero no de lejos, sino de mano a mano. ¿Qué quiere decir eso? Cerca. Wow. ¿Qué quiere decir? Que la protección de Dios está desde lejos al quebrar el arco y está desde cerca al quebrar la lanza. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo te va a alcanzar la protección de Dios? De lejos y de cerca. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que tiene el poder soberano para quemar los carros. Mira, esta última parte, cuando viste que los enemigos, muchos llegan a la conclusión, y es verdad, que el salmista está inspirado en su historia, en su referencia. ¿Cuál es su historia, su referencia? La historia del pueblo de Israel, el Éxodo. Y estos versículos que hablan también de el poder para quemar los carros de nuestros enemigos, ¿a quién crees que están referenciando? Están referenciando Éxodo 14, 25. ¿Los carros de quién? Faraón. Hay algo más que quiero decirte en esta parte. Cuando la amenaza inminente está, cuando la adversidad está, tú, al igual que el salmista, tienes que echar mano de tu referencia y tu historial en Dios. ¿Para qué? Para no olvidar las maravillas que Dios hizo en su pasado contigo. No levantes la mano, pero ¿alguien de aquí se enfermó de COVID?
Y hoy estás aquí. Hoy estás aquí, familia, o sea, no lo decimos a la ligera. Hoy estás aquí. ¿Cuántos miles, bueno, de personas no fallecieron por lo mismo que tú también fuiste contagiado? Dime tú si no es eso una referencia de que el Señor también quebrantó los carros de tus enemigos. Nunca olvides el historial que tienes en Dios. No olvides cómo el Señor te libró del pasado. Cómo te sacó de la crisis económica en la que te encontrabas. Cómo te sostuvo en todo el pasado. Cómo te ayudó en medio de la enfermedad. ¿Quién sacó adelante a tu familia, a tus hijos? De todas las cuestiones. Y a veces eso olvidamos, familia. El salmista nos invita a recordar el poder de Dios que hizo en el pasado, así como lo hizo en el pueblo de Israel. Qué hermoso es cuando tú ya puedes hablarle a otras personas diciéndole, el Señor hizo esto conmigo. ¿Verdad que sí? Y puedes dar testimonio de las maravillas de Dios. Y te animo, síguelo compartiendo. Sigue hablando de eso. Porque no solo le damos gloria a Dios, también es un ejercicio para nosotros que nos hace recordar todo lo extraordinario que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hoy es como decimos, time para todos aquellos que están olvidando cómo Dios se movió en el pasado. A lo mejor hoy vienes más enojado que contento. ¿Sabes por cuál es la razón? Has olvidado todo el historial que Dios tiene contigo. A lo mejor hoy vienes más preocupado. Has olvidado el historial que tienes con Dios. A lo mejor estás más cargado. Has olvidado quién es tu Dios. Cómo se ha movido en los años que tú tienes de existencia. Y no solo en tus años de existencia, desde tus antepasados. Cómo Dios halló gracia en tu familia. Por eso, familia, yo creo que uno de los peores enemigos en nosotros es la falta de memoria. Es lo que yo llamo la amnesia espiritual, se nos olvida. ¿Qué nos deja el Salmo 46 como lo fue para Lutero? Ahora entiendes, en medio de un caos y de tanto recordar esto, sin duda ese himno es inspirado, está plagado de verdad de Dios. Son 5 cosas, con esto termino, porque vamos a terminar precisamente escuchando una versión contemporánea de Castillo Fuerte nuestro Dios. Primera verdad que no debes de olvidar. Número 1, ¿qué nos deja el Salmo 46? Verdad número 1. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio. Es lo que nos deja. ¿Estás de acuerdo? Dios no está detrás, o sea, no hay una mente maquiavélica diciendo voy a hacer esto porque me encanta que los hijos sufran. No. Hay una explicación, en el club de lectura estamos llevando el día de hoy un poco de este tipo de respuestas que tienen esta misma intención de lo que hoy en día el ser humano le echa la culpa a Dios de todo. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué mi hijo nació con malformación? ¿Por qué mi mamá se enfermó de cáncer? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y la gran verdad es esto: Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio. ¿Vamos bien? Verdad número 2. Dios se interesa profundamente, dilo fuerte, profundamente. ¿Por quién? ¿Y por quién más? ¿Lo percibes? ¿Lo percibes en esta declaración de este salmo? Claro que se interesa. Se interesa por ti, se interesa por tu familia, por los tuyos, pero también por el vecino. Pero también por los que viven ajenos. Por eso te decía, no piensas que, ay, pues yo ya estoy en Cristo, gloria a Dios. Pues sí, eso está padrísimo. Pero el que está en Cristo está llamado a llamar a los que no están en Cristo. Dios se interesa también por tu vecino,
por tu compañero de trabajo, sí, ese que te cae bien gordo, por ese también se interesa. Porque todos quieren que llegue, Dios quiere que todos lleguen a su conocimiento. El apóstol Pedro lo dijo muy bien. Es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia. Que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verdad número 3 que nos deja este salmo. Dilo fuerte conmigo. 1, 2, 3. Dios se interesa por las personas y desea su bien. El mundo se puede interpretar de dos formas. En la Biblia vas a encontrar el mundo como sistema. De tal manera amó Dios al mundo, dice el Evangelio de Juan. Y ese mundo, en la palabra griega, está refiriéndose a personas. ¿A quién? A personas. Pero vas a encontrar también que el mundo se refiere en la Biblia a un, voy a decirlo así, ecosistema caído. Y por eso también Juan en sus epístolas escribe que aquel que es amigo del mundo, ojo, porque algunos lo leen literal y dicen esto se está contradiciendo. No, es otra palabra que utiliza. Se está refiriendo al sistema de este mundo. Y aquel que se haga amigo del sistema de este mundo, ¿cómo es el sistema de este mundo? Corrupto, vanidoso, orgulloso, ¿qué más? La lista es muy larga. Materialista, ¿sí o no? Y eso el Señor está diciendo, aquel que se haga amigo de esto no puede ser amigo de Dios, porque eso sí es contradictorio. Bueno, te tengo grandes noticias. Dios se interesa no por el mundo como ecosistema. ¿Se interesa por quién? Por las personas, las que habitan en este mundo. Sí, del Señor es la tierra, ojo. Hay un solo creador y Él restaurará su reino. Y Él vendrá con fuerza y poder y aún yo soy pro de la ecología y todo eso, pero aún yo sé que todo eso también va a pasar. ¿Cuántos lo saben? Ahora no te estoy dando sugerencias, vamos a seguir tronando este mundo, ¿no? No, hay que tirar la basura, hay que separar el PET. Mira, ¿ya viste ese botecito que tenemos? De verdad, nos falta mucho por seguir aprendiendo, ejercitarnos. Ahora, ¿por qué me fui hasta allá? La intención principal que el Señor tiene es transformar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa la raíz de todos los males que hoy en día en una sociedad acontece. El Señor Jesús lo dijo bien. ¿De dónde vienen las guerras? Los adulterios, ¿de dónde surgen? Y Él lo dijo, porque del corazón, interno o externo. Interno, ahí está el problema. ¿Cuántos saben que lo que Dios quiere hacer semana a semana con nosotros es una cirugía de corazón abierto? Hasta que este corazón duro, no sé si tú lo reconoces, pero el mío sí, es duro, es necio, es terco, tiene que ser. Ahora la gran noticia es que Él prometió que me iba a dar un corazón nuevo, también para ti. Dios se interesa de las personas y no está diciendo cómo les arruino la vida. Aún las problemáticas que tienes, ¿te va a servir? Te va a servir. No creo que, mira, en lo personal lo puedo decir, esto es una verdad para mi vida. Todas las adversidades que he enfrentado pueden ser, a tu perspectiva, muy grandes o muy pequeñas. Eso ya es cuestión de perspectiva. A lo que voy, en mí solo me han hecho madurar. Me han hecho crecer. Me han hecho depender de Dios más fuerte. Porque aún las pruebas en Dios tienen propósito. Número 4, Dios no está alejado de las personas. ¿Y de qué? Claro. Él sabe lo que, antes de lo que se lo pidas, dice la Escritura, que Él ya conoce. Ahora, ¿eso nos limita a no pedir? No, Él no está diciendo, no, pues como ya lo sé, ya no ores. No, ora. Busca a Dios. Dile cómo te sientes. Él lo sabe, sí. Exprésale lo que hay en tu corazón. ¿Es válido venir frustrado a Dios?
Claro que sí, pero no es válido seguir frustrado. Porque Dios cambia nuestro panorama, ve nuestra perspectiva que está a la vez es tan diferente a como lo realmente es. Sí sabe que a lo mejor hoy tienes esta carga, Él sí sabe cuánto te queda para, dices apenas es quincena y no sé cómo le voy a hacer, el Señor lo sabe. Él tiene cuidado de ti, no está ajeno a tus preocupaciones, no está ajeno a tus necesidades. ¿Qué es lo que te invita? Busca de todo tu corazón todos los días. Que Dios no se convierta en tu vida como el Dios del domingo. Hoy se cierra la Biblia y no se vuelve a abrir hasta la próxima semana. Que tu vida de fe sea constante, recuérdalo, tú y yo somos la iglesia del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, porque la iglesia no es estas 4 paredes, no es un auditorio, no es la reunión de la primera reunión, de la segunda reunión al ratito, no, tú eres la iglesia. Y Él sabe día tras día lo que tú y yo necesitamos, es lo que nos deja el Salmo 46. Y último, verdad número 5. Dios está lejano. Dios está ajeno, indiferente. Dilo fuerte, por favor. Dios está cercano y es nuestro refugio y consolador. Dale un aplauso fuerte al Señor. En medio de una peste tan tremenda, Lutero escribió esto.